El aire de la tarde se sentía pesado en la carretera comarcal 35, trayendo el dulce aroma del heno de septiembre y el lejano estruendo de los truenos. Rebecca Hamilton, de 16 años, miró su reloj. Eran las 6:42 p.m. La oscuridad caía más rápido de lo esperado. Aceleró el paso, ajustando la correa de su bolsa llena de comestibles de la tienda general de Morrison. Los 2 kilómetros de camino a casa, que le resultaban tan familiares, nunca le habían parecido tan largos. Un coche se acercó por detrás y sus faros alargaron sus sombras sobre el arcén de grava. Rebecca se giró ligeramente, quizá reconociendo el vehículo. Entonces, en un instante que perseguiría a Galesburg, Michigan, durante generaciones, desapareció. Sin gritos, sin forcejeo, solo ausencia donde momentos antes se encontraba una adolescente llena de vida. Durante 41 años, aquella tarde de septiembre de 1978, permaneció congelada en el tiempo. Una herida abierta en la comunidad que se negaba a cicatrizar. Los equipos de búsqueda se disolvieron. Las pistas no llevaron a ninguna parte. La esperanza se redujo a un destello hasta 2019, cuando una voz silenciada durante mucho tiempo finalmente habló. Tenemos una coincidencia de ADN. 4 palabras que destrozaron 4 décadas de misterio. 4 palabras que darían un vuelco no solo a la investigación, sino a los cimientos mismos de la confianza en esta comunidad agrícola tan unida. Porque el hombre cuyo código genético se encontró conservado en las pruebas guardadas bajo llave desde 1978, no era un vagabundo ni un delincuente conocido. Era Harold Jenkins, el propietario de 68 años de Jenkins Hardware, en Main Street. Antiguo diácono de la iglesia y entrenador de la liga infantil. El hombre que había ayudado a organizar los equipos de búsqueda originales para encontrar a Rebecca. El hombre que había estado junto a sus padres en las vigilias anuales en su memoria, ofreciéndoles pañuelos para sus lágrimas. La revelación fracturaría Galesburg a lo largo de líneas divisorias de lealtad, memoria e incredulidad. ¿Cómo podía alguien ocultar tanta oscuridad tras toda una vida de servicio respetado? ¿Cuántas vidas se derrumbarían bajo el peso de esta terrible verdad? Antes de profundizar en este impactante caso que demuestra que el mal a veces se esconde tras los rostros más confiables de la ciudad, tómese un momento para suscribirse. Si le fascina cómo la ciencia moderna está resolviendo finalmente misterios de décadas de antigüedad y haciendo justicia de forma inesperada, no se pierda nuestras próximas investigaciones. Rebecca Lynn Hamilton era el tipo de adolescente que llenaba las habitaciones de energía. A los 16 años, medía 1,70 y tenía el pelo castaño rojizo que reflejaba la luz del sol de tal manera que la fotografía se convirtió en su pasatiempo favorito. Las paredes de su dormitorio, en la modesta granja de 2 pisos de Wentworth Lane, mostraban sus pasiones en forma de Polaroid. Caballos en la feria del condado, puestas de sol sobre el lago Gull y un sinfín de fotos espontáneas de sus hermanos pequeños en medio de una carcajada. Becca nunca caminaba a ningún sitio. Saltaba, según contaría más tarde su madre, Margaret, a los investigadores, con la voz quebrada durante aquellas primeras entrevistas. Tenía una forma de hacer que todo el mundo se sintiera especial, como si lo que dijeras fuera lo más importante que hubiera oído jamás. En septiembre de 1978, Rebecca comenzaba su 3er año en el Instituto Galesburg Augusta High School, con planes que iban mucho más allá del condado de Kalamazoo. Su diario, encontrado intacto en su escritorio tras su desaparición, detallaba sus sueños de estudiar fotoperiodismo en la Universidad Estatal de Michigan. Había estado ahorrando el dinero que ganaba cuidando niños en una lata de café con la etiqueta Fondo NYC, decidida a capturar algún día la vida en una ciudad que para ella solo existía en revistas y películas. Su profesora de inglés, Diane Lawson, describía a Rebecca como una chica reflexiva, pero nunca tímida. Era la estudiante que hacía las preguntas que los demás no se atrevían a formular. Rebecca escribía para el periódico del instituto, tocaba el clarinete en la banda de música y, de alguna manera, seguía sacando sobresalientes.
Esa chica, diría su padre, Thomas, nunca desperdiciaba un minuto del día. El jueves 14 de septiembre de 1978 comenzó como cualquier otro día escolar. El despertador de Rebecca sonó a las 6:15 a.m. Su madre recordó haber oído la ducha a las 6:20 y el familiar crujido del tercer escalón a las 6:45, cuando Rebecca bajó a desayunar. Tomó tostadas con mermelada de fresa. Margaret Hamilton declaró que estaba emocionada porque ese día iban a anunciar las asignaciones del comité del anuario. Rebecca se fue al colegio a las 7:10 a.m., caminando con su vecina Susan Fletcher para coger el autobús en la esquina. Los registros escolares confirman que Rebecca asistió a todas las clases ese día. Susan recordó que Rebecca estaba especialmente feliz durante el almuerzo porque la habían nombrado editora de fotografía del anuario. Después de la última campana, Rebecca se quedó para una breve reunión del comité del anuario, que terminó a las 4:15 p.m. En lugar de tomar el último autobús a casa, Rebecca le dijo a Susan que tenía que ir a comprar comida para su madre. Su madre tenía gripe y Rebecca prometió comprar sopa y ginger ale. Thomas Hamilton explicó que por eso fue a Morrison's en lugar de ir directamente a casa. Las imágenes de la cámara de seguridad de la tienda Morrison's, granuladas pero conservadas como prueba, muestran a Rebecca entrando a las 5:37 p.m. Pasó 23 minutos comprando y pagó a la cajera Donna Mix, con el cambio exacto a las 6:00 p.m. El recibo incluía sopa de pollo con fideos, Campbell's, 3 latas, refresco de jengibre, Canada Dry, 2 botellas, pan, leche y una barra de nodentos chocolate Hershey's que, según señaló Margaret más tarde, probablemente era su recompensa por hacer el recado. Rebecca salió de Morrison's a las 6:03 p.m. La cámara la captó por última vez mientras se ajustaba la cazadora azul para protegerse del aire fresco de la tarde. El camino a casa debería haberle llevado aproximadamente entre 35 y 40 minutos. La residencia de los Hamilton estaba a 1,8 millas de la tienda, por la carretera comarcal 35. Una carretera rural de 2 carriles con granjas esporádicas y campos de maíz que se extendían entre ellas. A las 6:52 p.m., Margaret Hamilton, preocupada por la tormenta que se avecinaba, llamó a la tienda. Donna confirmó que Rebecca se había marchado casi una hora antes. A las 7:15, con los truenos retumbando en el cielo y sin señales de su hija, Thomas comenzó a recorrer en coche la ruta entre su casa y la tienda. A las 7:43 p.m., encontró su bolsa de la compra esparcida por el arcén de la carretera comarcal 35, a aproximadamente 1,9 kilómetros de Morrison's. El cartón de leche se había abierto, creando un charco blanco que ya se diluía con la lluvia. La barra de chocolate permanecía intacta en su envoltorio. La bolsa de denim de Rebecca yacía cerca, sin que faltara nada. Su llave de casa 1342, el cambio y su cámara Kodak Inatic estaban todos allí, pero Rebecca había desaparecido. ¿Qué ocurrió en ese momento cotidiano? Mientras el crepúsculo se cernía sobre aquellos campos tan familiares, ¿reconoció al conductor del coche que se acercaba? ¿O la pilló completamente desprevenida? ¿Se defendió? ¿Gritó? El maizal se erigía alto aquel septiembre, listo para la cosecha, como testigo silencioso de lo que fuera que ocurrió en aquellos momentos cruciales. El detalle más inquietante salió a la luz días después, cuando los investigadores recuperaron una única foto sin revelar de la cámara de Rebecca, la última imagen que capturó, la matrícula parcial de una camioneta azul. La foto aparentemente tomada a la altura de la cadera, como si se hubiera tomado discretamente. ¿Era la práctica fotográfica aleatoria de una adolescente? ¿O algún instinto la había impulsado a documentar algo que la inquietaba? Durante 41 años, esa pregunta atormentó a todos los que querían a Rebecca Hamilton. Así que aquí va una pregunta para todos los que nos ven hoy. ¿Desde dónde nos están viendo? ¿Han vivido alguna vez en un pueblo pequeño donde todo el mundo se conoce? ¿Donde el cajero de la tienda general le pregunta por la gripe de su madre
sin que le hayan dicho que está enferma. En comunidades como Galesburg, los secretos no tienen dónde esconderse. O eso creían todos, hasta que el caso de Rebecca sacó a la luz la oscuridad que se escondía bajo la superficie de la familiaridad de un pueblo pequeño. A medianoche del 14 de septiembre, la lluvia había convertido la carretera comarcal 35 en una pista de obstáculos embarrada para la docena de policías y bomberos voluntarios, que formaban el primer equipo de búsqueda. El sheriff Raymond Collins llegó personalmente para supervisar las operaciones, trayendo focos prestados del campo de fútbol del instituto. Peinaron los maizales y las zanjas de drenaje hasta las 4:00 de la madrugada, cuando el aguacero imposibilitó seguir adelante. Sabíamos que esas primeras 24 horas eran críticas, declaró Collins más tarde a los periodistas, pero la tormenta borró las huellas y las marcas de neumáticos. Las pruebas nunca se recuperarán. Amanecía el 15 de septiembre con 50 voluntarios reunidos en el aparcamiento de la tienda Morrison's General Store. Thomas Hamilton, con la voz ronca de haber gritado el nombre de su hija durante toda la noche, se dirigió a la multitud. Rebecca es inteligente, es fuerte, lucharía, correría. Algo sucedió que le impidió volver a casa. La búsqueda se amplió a 5 millas cuadradas. Pilotos voluntarios del aeropuerto de Kalamazoo realizaron rastreos aéreos. La policía estatal trajo perros rastreadores que siguieron el rastro de Rebecca desde los alimentos esparcidos hasta un punto 100 yardas al este, donde el rastro terminaba abruptamente, lo que sugería que la habían subido a un vehículo. Al mediodía, los investigadores habían establecido un centro de mando en la estación de bomberos de Galesburg. La sargento Patricia Delano fue asignada como detective principal, la segunda mujer detective en la historia del departamento. Su informe inicial señalaba: las declaraciones de los testigos contienen inconsistencias preocupantes que sugieren confusión o desinformación deliberada. Estas inconsistencias se centraban en 3 testigos clave. Donna Mix, la cajera de Morrison, declaró inicialmente que Rebecca se marchó sola a las 6:03 p.m. En su segunda entrevista, mencionó que Harold Jenkins se marchaba mientras Rebecca pagaba. Se saludaron. Cuando se le preguntó por qué había omitido este detalle, Mix se mostró nerviosa. No pensé que fuera importante. El señor Jenkins compra aquí todo el tiempo. Frank Whitaker, un granjero que regresaba de entregar maíz al silo, informó haber visto a Rebecca caminando sola aproximadamente a las 6:20 p.m., a media milla de Morrison's. Se movía a un ritmo normal, sin prisas, y no parecía angustiada. Sin embargo, la esposa de Whitaker, que iba en el asiento del copiloto, no pudo corroborar el avistamiento, alegando que estaba dormitando durante ese tramo del camino. Lo más desconcertante fue el testimonio de Leah Turnbull. Esta mujer de 72 años vivía en una granja justo enfrente del lugar donde se encontraron las pertenencias de Rebecca. Afirmó haber oído un grito breve y agudo alrededor de las 6:40 p.m., pero cuando miró por la ventana no vio nada inusual. Solo una camioneta azul que reducía la velocidad, probablemente debido a la tormenta. Cuando se le mostró la matrícula parcial de la última fotografía de Rebecca, Turnbull no pudo confirmar si coincidía con la camioneta que había visto. Mis ojos ya no son lo que eran, admitió. La camioneta azul se convirtió en la primera pista sólida de la investigación. El 16 de septiembre, los agentes comenzaron a documentar todas las camionetas azules del condado de Kalamazoo, la asombrosa cifra de 212 vehículos. También descubrieron que Harold Jenkins, el propietario de la ferretería que supuestamente se había cruzado con Rebecca en Morrison's, conducía una Ford F-100 azul de 1972. Cuando se le interrogó, Jenkins confirmó haber visto a Rebecca en la tienda, pero afirmó que después se dirigió directamente a una reunión del consejo de la iglesia. 5 ancianos de la iglesia verificaron su presencia desde las 6:30 p.m. hasta las 8:15 p.m. Su camioneta fue examinada y devuelta en cuestión de horas,
una de las docenas que se descartaron en esos primeros días. En la noche del 16 de septiembre, los Hamilton hicieron su primera aparición en televisión. La cadena local, WWMT, retransmitió el rostro bañado en lágrimas de Margaret a los salones de todo Michigan. Alguien se ha llevado a nuestra hija. Alguien sabe dónde está. Por favor, si saben algo, cualquier cosa, llamen a la policía. Solo queremos que vuelva a casa. La cadena recibió 157 pistas esa noche. Los agentes investigaron cada una de ellas. Entrevistaron al exnovio de Rebecca, que tenía una coartada irrefutable. Estaba en un entrenamiento de fútbol con 30 testigos. Interrogaron a los delincuentes sexuales conocidos en un radio de 80 kilómetros. Registraron granjas abandonadas, pozos y cabañas de caza. Nada. El 18 de septiembre, 4 días después de la desaparición de Rebecca, los equipos de búsqueda se habían reducido. Los medios de comunicación nacionales llegaron, pero se marcharon rápidamente cuando un secuestro de niños en Chicago desvió la atención. El sheriff Collins solicitó la ayuda de la Policía Estatal de Michigan, que asignó 2 detectives adicionales, pero se llegó al mismo punto muerto. Para los residentes de Galesburg, la falta de respuestas generó algo insidioso: miedo. Los padres comenzaron a llevar a sus hijos a las paradas de autobús. La ferretería agotó las existencias de cerrojos y cerraduras para ventanas. La tienda general de Morrison instaló iluminación exterior adicional y ofreció escoltas a los coches de los clientes. Esta no es una comunidad que cierre las puertas con llave, dijo el reverendo Michael Simmons a su congregación ese domingo. Pero el mal nos ha visitado y no sabemos dónde se esconde. Lo que la comunidad no sabía, ni podía imaginar, era que el mal no se escondía en absoluto. Estaba a su lado, en los bancos de la iglesia, asistiendo a las reuniones municipales sobre la mejora de las medidas de seguridad, e incluso participando como voluntario en las partidas de búsqueda. Si observamos las pruebas que hemos recopilado hasta ahora, los alimentos esparcidos, el abrupto final del rastro de olor, la misteriosa camioneta azul y la última fotografía que tomó Rebecca. ¿Qué crees que ocurrió en la carretera comarcal 35 aquella tarde de septiembre? La verdad permanecería oculta durante 41 años, pero las pistas ya estaban ahí, a plena vista. En diciembre de 1978, el rostro de Rebecca Hamilton ya no aparecía en los informativos de la noche. Los carteles de desaparecida que antes cubrían todos los escaparates de Galesburg se habían deteriorado, con los bordes curvados hacia adentro, y su sonrisa desvaneciéndose bajo el sol invernal de Michigan. La investigación, que en su día contó con 20 agentes, se había reducido a un único archivador en la oficina del detective Delano, un caso oficialmente abierto pero inactivo. Es como si se hubiera evaporado, declaró Thomas Hamilton al Kalamazoo Gazette en su artículo retrospectivo de un año, escondido en la página 7. Pero alguien lo sabe. Alguien lleva un año guardando este secreto. Los Hamilton se negaban a hablar de asesinato o secuestro, siempre de desaparición. Mantuvieron la habitación de Rebecca exactamente como la dejó aquel jueves por la mañana, con los deberes aún abiertos en su escritorio, una copia medio roja del Gran Gatsby, con la página 87 marcada. Margaret la limpiaba cada semana, como si su hija fuera a volver en cualquier momento para quejarse de que alguien hubiera tocado sus cosas. A principios de la década de 1980, el caso salió a la luz esporádicamente. Cuando se producían desapariciones similares en condados vecinos, los investigadores volvían a revisar brevemente el expediente de Rebecca, buscando conexiones que nunca se materializaron. Un recluso de la prisión de Jackson afirmó saber dónde se encontraba en 1982, pero la confesión resultó ser falsa, una estratagema para conseguir una reducción de la pena. Cada pista falsa es como perderla de nuevo. Margaret se lo confesó a su hermana en una carta fechada en 1983, que se encontró más tarde entre los papeles de la familia. Pero no saberlo es peor que cualquier verdad. En 1983,
cuando se cumplió el 5º aniversario. Rebecca habría tenido 21 años, se habría graduado en la universidad y quizá habría comenzado su carrera en el fotoperiodismo. En cambio, sus compañeros de clase de secundaria dejaron una silla vacía en la ceremonia, cubierta con su chaqueta de la banda de música. Ese mismo año, Thomas Hamilton creó la beca conmemorativa Rebecca Hamilton para aspirantes a fotógrafos. La primera recaudación de fondos, una cena de espaguetis en la estación de bomberos de Galesburg, atrajo a más de 300 asistentes. Harold Jenkins donó suministros de su ferretería y actuó como maestro de ceremonias. El espíritu de Rebecca sigue vivo a través del talento que ella ayudará a cultivar en otros, dijo Jenkins desde el estrado, con la voz entrecortada por lo que los asistentes describieron como una profunda emoción. Aunque solo la conocía como clienta, su historia nos ha conmovido a todos. En 1988, 10 años después de la desaparición de Rebecca, el interés resurgió brevemente cuando la detective Patricia Delano, ahora ascendida a capitana, reabrió el caso con nuevas técnicas forenses. Las pruebas conservadas en 1978, las pertenencias dispersas de Rebecca y las muestras de tierra de la carretera fueron sometidas a un examen que no había sido posible realizar una década antes. Los resultados no fueron concluyentes, aunque Delano lo señaló en su informe complementario. Las pruebas de sangre degradadas en la bolsa de la víctima sugieren que se produjo un traumatismo contuso en el lugar del secuestro. Los Hamilton nunca faltaron a la vigilia del 14 de septiembre, reuniéndose al atardecer en la carretera comarcal 35, donde se encontraron los alimentos. Lo que comenzó con cientos de simpatizantes se redujo a docenas, y luego a familiares y amigos cercanos. Bajo la lluvia, la nieve o en perfectas tardes de otoño que reflejaban la noche en que desapareció. Se reunían con velas y fotografías, manteniendo vivo el recuerdo de Rebecca frente al efecto oscurecedor del tiempo. Margaret inició la tradición de leer cada año el diario de Rebecca, compartiendo la voz de una adolescente congelada en 1978. Mientras el mundo envejecía alrededor de sus palabras, cuando obtenga mi carné de conducir el mes que viene, voy a conducir hasta el lago Michigan solo para ver la puesta de sol. Había escrito 2 semanas antes de desaparecer. Mamá dice que soy dramática, pero creo que algunos momentos merecen ser presenciados. Thomas murió en 1996 sin respuestas. Un ataque al corazón a los 54 años que su médico atribuyó a 18 años de dolor sin resolver. Margaret siguió adelante y creó uno de los primeros grupos de apoyo de Michigan para familias de personas desaparecidas. El 25 aniversario, en 2003, renovó la atención de los medios de comunicación. Colder Case Files, un popular programa sobre crímenes reales, se hizo eco de la desaparición de Rebecca, lo que provocó una avalancha de pistas que no llevaron a ninguna parte. Un medium de Grand Rapids afirmó que Rebecca estaba enterrada bajo un granero rojo cerca del agua y de árboles de hoja perenne. Una descripción lo suficientemente vaga como para que coincidiera con docenas de propiedades que la policía no tenía recursos para registrar. A lo largo de estas décadas, Harold Jenkins siguió siendo un pilar del apoyo de la comunidad. Su ferretería patrocinaba la recaudación de fondos anual para becas. Asistía a todas las vigilias, a menudo llevando café y mantas para la familia. Cuando la comisaría necesitó una renovación en 2005, Jenkins Hardware suministró los materiales a precio de coste y ofreció mano de obra voluntaria para la ampliación de las salas de pruebas, una contribución que le valió una mención honorífica del alcalde. Lo que nadie sabía era que las pruebas que finalmente lo delatarían se encontraban en esa misma sala, a la espera de que la ciencia avanzara lo suficiente como para contar su historia. Esta investigación dio giros inesperados que nadie en Galesburg podría haber previsto, como este vídeo, y se suscribió para seguir más casos de crímenes reales que desafiaban las expectativas. Casos en los que las respuestas procedían de lugares en los que nadie pensaba buscar
y en los que la justicia llegaba décadas después de que la esperanza pareciera perdida. Noviembre de 2017. Comenzó sin incidentes en Galesburg. Margaret Hamilton, ahora de 76 años, caminaba con un bastón para colocar flores en el memorial al borde de la carretera, que marcaba el lugar donde se encontraron las pertenencias de su hija 39 años antes. Lo que no sabía era que, a 180 millas de distancia, en Lansing, una revolución forense estaba a punto de reescribir la tragedia de su familia. La Policía Estatal de Michigan acababa de recibir una subvención federal de $2,7 millones para crear una unidad de ADN para casos sin resolver, centrada específicamente en casos sin resolver anteriores, a 1990. La teniente Sofía Ramírez, directora de la unidad, comenzó revisando 211 expedientes que podrían beneficiarse de pruebas avanzadas. La desaparición de Rebecca Hamilton destacó de inmediato, explicó Ramírez en su posterior testimonio ante el tribunal. Las pruebas se habían conservado meticulosamente y había múltiples muestras sin analizar que eran anteriores a los protocolos estándar de recogida de ADN. La investigación original había recogido restos de uñas de la bolsa de hombro abandonada de Rebecca, que se conservaron, pero nunca se analizaron porque en 1978 no existía la tecnología del ADN. También se guardaron fibras de su cazadora que se encontraron en la maleza de la carretera, cerca de sus pertenencias esparcidas. Lo más prometedor era un portaobjetos de microscopio que contenía lo que parecía ser una muestra de células de piel tomada de la correa del bolso de Rebecca, donde aparentemente había sido arrancada a la fuerza de su hombro. Estas muestras permanecieron como pruebas durante casi 4 décadas, señaló Ramírez, a la espera de que la ciencia las alcanzara. El avance se produjo gracias a un proceso denominado secuenciación masiva en paralelo, una técnica que permite a los científicos forenses desarrollar perfiles de ADN a partir de muestras que antes se consideraban demasiado degradadas o microscópicas para ser analizadas. A diferencia de los métodos convencionales, que requieren muestras relativamente grandes, esta tecnología podía extraer información genética de unas pocas células. En enero de 2018, el Dr. Marcus Whitman, director del laboratorio, llamó a Ramírez con una noticia que, en un principio, parecía decepcionante. Tenemos un perfil de ADN masculino de la correa del bolso, pero no está en COTUS. El sistema combinado de índices de ADN contenía perfiles de delincuentes conocidos, pero este ADN pertenecía a alguien que nunca había sido arrestado ni condenado por un delito que requiriera la recogida de ADN. Sin desanimarse, Ramírez autorizó el siguiente paso: la genealogía genética forense, la misma técnica que había identificado recientemente al asesino de Golden State en California. Este controvertido enfoque consistía en cargar el perfil de ADN en bases de datos genealógicas comerciales, buscando coincidencias familiares en lugar del propio sospechoso. Es como crear un árbol genealógico a la inversa, explicó el Dr. Whitman. Encontramos primos lejanos y luego trabajamos hacia el interior, hacia nuestro sujeto desconocido. En marzo de 2018, habían reducido las posibilidades a 3 familias del suroeste de Michigan. A continuación, el laboratorio inició el minucioso proceso de eliminación, recogiendo discretamente muestras de ADN desechadas, colillas, tazas de café e incluso sudor de los aparatos del gimnasio de los posibles sospechosos, sin alertarlos de la investigación. El 7 de junio de 2018, el detective James Morales estaba almorzando en la barbacoa comunitaria anual de Jenkins Hardware, cuando Harold Jenkins le entregó personalmente una servilleta y una botella de agua. Después de que Jenkins se alejara, Morales dobló cuidadosamente la servilleta y la guardó en una bolsa de pruebas que llevaba escondida en el bolsillo de su chaqueta. 3 días después, el laboratorio llamó con unos resultados que dejaron al detective sin palabras. El ADN de la bolsa de Rebecca coincidía con el de Harold Jenkins, con una probabilidad del 99.98%. Recuerdo que me senté allí mismo, en el pasillo, relató Morales.
Este hombre había estado en todas las vigilias. Había servido comida en las recaudaciones de fondos para becas. Había ayudado a construir la sala de pruebas donde guardábamos las muestras que finalmente lo delatarían. Antes de proceder al arresto, los investigadores necesitaban más pruebas. Obtuvieron una orden para poner a Jenkins bajo vigilancia y recogieron muestras de ADN adicionales de su basura y de sus visitas a restaurantes, todas las cuales confirmaron la coincidencia inicial. También descubrieron algo extraordinario al revisar los antiguos expedientes del caso. La camioneta Ford azul de Harold Jenkins había sido descartada demasiado rápido en 1978. La matrícula parcial que aparecía en la última fotografía de Rebecca se había interpretado inicialmente como J7, pero las modernas técnicas de mejora digital revelaron que en realidad era H7, las primeras letras de la matrícula personalizada de Jenkins, A7, que promocionaba su tienda. Lo más condenatorio fueron las notas originales de la entrevista del detective Dano de 1978, enterradas en el expediente. Ella había escrito: el sujeto parecía nervioso al hablar de su paradero. Afirma que la reunión de la iglesia comenzó a las 6:30, pero el registro de la secretaria muestra que la reunión se retrasó hasta las 7. El inexplicable intervalo de 30 minutos requiere un seguimiento. Ese seguimiento nunca se produjo, ya que los ancianos de la iglesia insistieron en que Jenkins estaba presente a las 6:30 para la oración previa a la reunión. Margaret Hamilton fue citada en la oficina del sheriff el 12 de octubre de 2018. Cuando le informaron de la coincidencia del ADN, según se informa, susurró: Harold, nuestro Harold, antes de desplomarse en una silla. El hombre que le había cogido la mano durante 40 años de dolor había sido el origen de todo. Para los investigadores, la revelación más inquietante aún estaba por llegar. Lo que descubrieron en el sótano de Jenkins durante la ejecución de la orden de registro respondería a la pregunta que había atormentado a Galesburg desde 1978. ¿Qué le pasó a Rebecca Hamilton? ¿Qué hora es donde tú estás viendo esto? Las sesiones nocturnas de historias policíacas tienen un impacto diferente, especialmente cuando revelan cómo alguien puede esconderse a plena vista durante décadas. Asistían a vigilias por una víctima cuyo destino solo ellos conocían. La oscuridad que hay ahora mismo fuera de tu ventana podría reflejar la oscuridad que los investigadores descubrieron en la vida aparentemente normal de Harold Jenkins. Harold Edward Jenkins era el ejemplo perfecto del éxito en una pequeña ciudad. Nacido y criado en Galesburg, en 1972 se hizo cargo de la ferretería de su padre, que pasaba por dificultades, y la convirtió en el corazón comercial de Main Street. A sus 68 años, su cabello canoso y sus gafas de montura metálica completaban la imagen del empresario fiable y digno de confianza que recordaba el nombre de cada cliente y su marca de pintura preferida. El señor Jenkins me dio mi primer trabajo a los 16 años, dijo Michael Donovan, ahora de 42 años. Enseñó a la mitad de los hombres del pueblo a cambiar un grifo o a colgar paneles de yeso. Profesor de catequesis, entrenador de la Liga Infantil, presidente de la Cámara de Comercio. Él era Galesburg. Las paredes de la ferretería mostraban décadas de premios por servicios a la comunidad. Jenkins había sido gran mariscal del desfile del Día de los Caídos en 7 ocasiones. Su barbacoa anual del 4 de julio recaudaba miles de dólares para el Cuerpo de Bomberos Voluntarios. Cuando las inundaciones devastaron el centro de la ciudad en 1986, Jenkins Hardware proporcionó suministros gratuitos para la reconstrucción y permaneció abierto las 24 horas hasta que todas las casas recuperaron la electricidad. Su vida personal parecía igualmente admirable. Se había casado con Elaine Crawford en 1981, 3 años después de la desaparición de Rebecca. Criaron a 2 hijas adoptivas, que ahora viven en Chicago y Denver. Aunque no eran ricos, la pareja vivía cómodamente en una casa victoriana restaurada, a 6 manzanas de la ferretería, donde organizaban fiestas de villancicos navideños y patrocinaban una beca anual.
Lo que los investigadores descubrieron bajo esta fachada cuidadosamente construida destrozó todas las suposiciones. Los registros judiciales revelaron que en 1970, mientras asistía a la Universidad de Western Michigan, Jenkins había sido interrogado en relación con la denuncia de agresión de una estudiante. El caso se archivó cuando la víctima abandonó la universidad de forma repentina. En 1975, una empleada adolescente de Jenkins Hardware dimitió tras lo que los registros de la tienda describieron como un malentendido en el lugar de trabajo. Ninguno de los dos incidentes dio lugar a cargos. Lo más inquietante fue la obsesiva documentación de Jenkins. Durante el registro, la policía descubrió una habitación oculta detrás de su taller en el sótano. En su interior, un archivador contenía 40 años de recortes de periódicos sobre el caso de Rebecca, lo que iba mucho más allá de un interés casual. Las fotografías de las vigilias posteriores mostraban a Jenkins cada vez más cerca de Margaret Hamilton a lo largo de las décadas, hasta convertirse en su compañero y apoyo habitual. No se limitó a ocultar su crimen. La fiscal Andrea Lawson argumentaría más tarde en el tribunal. Se insertó en las secuelas, observando cómo se desarrollaba el dolor que había causado como si se tratara de un teatro perverso. La contabilidad forense reveló otro patrón. Jenkins hacía donaciones anuales en efectivo al fondo de becas Rebecca Hamilton, que coincidían exactamente con la cantidad que había en la cuenta de ahorros de Rebecca en el momento de su desaparición, $142 cada año durante 40 años. Cuando se le preguntó por esta cantidad específica, Jenkins supuestamente respondió, le debía al menos eso. El 7 de noviembre de 2018, a las 9:17 de la mañana, el detective Morales entró en Jenkins Hardware con 4 agentes. Las cámaras de seguridad captaron el momento. Jenkins estaba ayudando a un cliente anciano a elegir burletes. Cuando Morales se acercó al mostrador, «Harl Jenkins, tenemos una orden de arresto contra usted en relación con el secuestro y asesinato de Rebecca Hamilton», anunció Morales, lo suficientemente alto como para que los 6 clientes y los 3 empleados presentes lo oyeran claramente. Las imágenes de la tienda muestran cómo la expresión de Jenkins pasó de la confusión a la resignación en cuestión de segundos. Se quitó cuidadosamente el delantal de la tienda, lo dobló y lo colocó sobre el mostrador antes de extender las muñecas para que le esposaran. «Creo que Margaret siempre supo que era yo», dijo, su único comentario antes de solicitar un abogado. La noticia de la detención se extendió por Galesburg a una velocidad sin precedentes. Al mediodía, todos los medios de comunicación locales y regionales tenían equipos apostados fuera de la oficina del sheriff. Los clientes que se encontraban dentro de Jenkins Hardware durante el arresto publicaron vídeos que se hicieron virales a nivel nacional en cuestión de horas. La reacción de la comunidad trascendió la conmoción y se manifestó como un trauma colectivo. Los clientes habituales se reunieron fuera de la ferretería, ahora cerrada. Algunos dejaron flores como si lloraran la muerte del hombre que creían conocer. Otros expresaron su ira, y varios residentes vandalizaron el escaparate durante la noche, algo prácticamente inaudito en Galesburg. «Compré mi primer kit de herramientas para el hogar a Harold», dijo la profesora jubilada Susan Brennan, de 70 años. «Él ayudó a planificar la recepción del funeral de mi marido, y luego me enteré de que era responsable de la desaparición de Rebecca. Te hace cuestionar todo y a todos». La traición fue más dolorosa para aquellos que habían dejado que Jenkins se metiera en su dolor. Los amigos del instituto de Rebecca, ahora padres de mediana edad, habían aceptado el consuelo del hombre que les había causado tanto dolor. Los bomberos voluntarios que buscaron en los maizales junto a Jenkins ahora se daban cuenta de que él sabía exactamente dónde no buscar. El pastor Robert Wilson, que había proporcionado la coartada de Jenkins durante décadas, sufrió un pequeño derrame cerebral 2 días después del arresto. Desde su cama del hospital, emitió un comunicado. «El mal lleva muchas máscaras, incluida la de la rectitud. Nuestra familia eclesiástica acogió a un depredador, mientras consolaba a sus víctimas,
Que Dios nos perdone a todos. Quizás lo más desgarrador fue la respuesta de Margaret Hamilton. Cuando los periodistas le preguntaron cómo se sentía por el arresto de Jenkins, ella respondió simplemente: «Me trajo café cada 14 de septiembre durante 40 años, de pie a mi lado, donde dejó las cosas de mi hija». ¿Cómo se mide ese tipo de crueldad? El arresto puso de manifiesto las fallas en la forma en que las comunidades procesan la traición. Mientras que muchos expresaron su satisfacción por haber obtenido finalmente respuestas, otros lucharon con la disonancia cognitiva, incapaces de conciliar al heraldo que conocían con el monstruo revelado por el ADN. Historias como esta nos recuerdan que las apariencias pueden engañar. El vecino que limpia la nieve de tu acera. El empresario que patrocina los equipos deportivos locales. Nuestra confianza se basa a menudo en imágenes públicas cuidadosamente seleccionadas. Comparte este video con alguien que aprecie la complejidad de la naturaleza humana y comprenda que, a veces, los secretos más oscuros se esconden detrás de las sonrisas más brillantes de la ciudad. El juicio de Harold Jenkins comenzó el 15 de abril de 2019, en el juzgado del condado de Kalamazoo. La pequeña ciudad de Galesburg quedó prácticamente paralizada, ya que los residentes abarrotaron la galería, las salas anexas y las escaleras del juzgado. Durante 6 días consecutivos, las noticias en directo retransmitieron lo que muchos llamaron el juicio del siglo en Michigan. La fiscal Andrea Lawson presentó una meticulosa cronología construida a partir de técnicas forenses modernas y pruebas recuperadas de 1978. En el sótano de la casa victoriana de Jenkins, se encontraron el carné de estudiante de Rebecca y varias fotografías de su cámara, trofeos guardados durante 4 décadas. El análisis del suelo coincidió con la tierra de la propiedad de Jenkins y las muestras conservadas de los zapatos de Rebecca. Los registros telefónicos revelaron que había llamado repetidamente a la casa de los Hamilton en los días posteriores a su desaparición, aparentemente para informarse sobre el progreso de la búsqueda. La prueba más contundente de la acusación procedía de los restos de Rebecca, descubiertos enterrados bajo el suelo de hormigón de un viejo cobertizo detrás de la ferretería de Jenkins, construido pocos días después de su desaparición. El ADN confirmó su identidad, mientras que la antropología forense reveló fracturas defensivas en sus muñecas y dedos. Rebecca se defendió de su agresor. La doctora Eliza Thornton, forense, testificó que las lesiones indicaban que se defendió enérgicamente hasta los últimos momentos. Durante el contrainterrogatorio, el equipo de defensa de Jenkins intentó presentarlo como un pilar de la comunidad sin antecedentes violentos, sugiriendo que las pruebas se habían contaminado a lo largo de las décadas. Esta estrategia se vino abajo cuando 3 mujeres dieron a conocer relatos de encuentros inquietantes con Jenkins, que se remontaban a 1969. Ninguna de ellas lo había denunciado anteriormente, debido a su prestigio en la comunidad. En el 4º día del juicio, Jenkins sorprendió a la sala al despedir a sus abogados y cambiar su declaración a culpable. Con voz monótona, confesó que se encontró con Rebecca en la carretera comarcal 35 y le ofreció llevarla en coche ante la llegada de la tormenta. Cuando ella se negó, alegando las advertencias de sus padres sobre aceptar viajes en coche, él describió cómo se enfadó irracionalmente por su rechazo. Su descripción clínica de lo que siguió dejó a varios miembros del jurado en lágrimas, y Margaret Hamilton tuvo que ser escoltada fuera de la sala. «Nunca tuve la intención de formar parte de la investigación», declaró Jenkins. Pero una vez allí, ver su dolor se convirtió en una adicción. Cada vigilia, cada recaudación de fondos, su sufrimiento me hacía sentir poderoso. Yo podía causarlo y luego aparentar aliviarlo. El 3 de mayo de 2019, la jueza Eleanor Simmons condenó a Harold Jenkins a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Antes de dictar sentencia, se dirigió directamente a él. Durante 40 años, usted ha visto a una familia ahogarse en el dolor que usted causó.
Tu compasión fingida agrava tu crimen más allá de toda medida. Para la familia Hamilton, la condena trajo respuestas, pero complicó el cierre. El hermano menor de Rebecca, Thomas Jr., ahora de 54 años, habló en una conferencia de prensa. Aceptamos el consuelo del 1970 asesino de nuestra hermana. Lo acogimos en nuestro dolor. Esa constatación nos atormenta tanto como su ausencia. Margaret, ahora la única madre superviviente, visitó los restos recién descubiertos de Rebecca antes del entierro. Finalmente le dije la verdad. Compartió con los defensores de las víctimas. Le dije que nunca dejamos de buscarla, que nunca dejamos de quererla, que su vida era lo suficientemente importante como para que se hiciera justicia incluso décadas después. Para los residentes de Galesburg, la condena de Jenkins obligó a un doloroso ajuste de cuentas colectivo. La ferretería que había servido como centro comunitario durante generaciones cerró definitivamente y finalmente se renovó para convertirla en un centro juvenil que lleva el nombre de Rebecca. Los antiguos empleados y amigos de Jenkins formaron grupos de apoyo para procesar sus complejas emociones, la traición, la culpa y la desorientadora constatación de que nunca habían conocido realmente al hombre al que respetaban. Ahora todos cuestionamos nuestro juicio, dijo el reverendo Wilson en un servicio comunitario de sanación. ¿Cuántos apretones de manos, conversaciones y comidas compartidas con alguien que albergaba tanta oscuridad? Pone a prueba tu fe en la humanidad. Más allá de Galesburg, el caso puso de relieve el impacto revolucionario de la genealogía genética forense en los casos sin resolver en todo el país. En el año siguiente a la condena de Jenkins, se resolvieron 17 asesinatos y desapariciones sin resolver de los años 70 y 80, utilizando técnicas similares. La unidad de casos sin resolver de la Policía Estatal de Michigan recibió financiación para contratar a 10 investigadores adicionales, citando el caso de Rebecca como la principal justificación. El detective Morales, que recogió la muestra de ADN que resolvió el caso, ahora imparte sesiones de formación a las fuerzas del orden de todo el país. El ADN no olvida y no miente, les dice a los reclutas. Un asesino puede escapar de la justicia durante décadas, pero la ciencia es paciente. El tiempo ya no está de su parte. ¿Cómo te sentirías si alguien a quien has respetado durante décadas resultara estar ocultando un secreto tan oscuro? Los residentes de Galesburg siguen luchando con esta pregunta, examinando fotografías en las que aparecen sonriendo junto a Harold Jenkins en eventos comunitarios, preguntándose si deberían haber intuido de alguna manera la maldad que se escondía detrás de la familiar sonrisa del simpático propietario de la ferretería. El 14 de septiembre de 2020, 42 años después de la desaparición de Rebecca Hamilton, Galesburg inauguró un jardín conmemorativo donde antes se encontraba la tienda Morrison's General Store. En el centro se encuentra una estatua de bronce de una joven con una cámara que captura la vida a través de un objetivo congelado para siempre en 1978. La placa dice simplemente, Rebecca Lynn Hamilton. Su historia sigue sacando a la luz la verdad. Cada año, los estudiantes que reciben la beca en memoria de Rebecca Hamilton participan ahora en un proyecto de fotografía documental centrado en la concienciación sobre los casos sin resolver. Su trabajo se ha expuesto en galerías de todo Michigan, transformando la tragedia de una familia en un movimiento que ha ayudado a identificar los restos de 3 desapariciones que antes estaban sin resolver. Margaret Hamilton, que ahora se acerca a los 80 años, habla regularmente en conferencias de ciencia forense. La justicia retrasada sigue siendo justicia, dice a su audiencia de investigadores y técnicos de laboratorio. Mi hija esperó 41 años para contarnos lo que le pasó, pero la ciencia finalmente le dio voz. La sala del sótano donde los investigadores almacenaban las pruebas de Rebecca se ha transformado en el laboratorio de casos sin resolver de Hamilton, una instalación de última generación donde genealogistas genéticos y científicos forenses colaboran en crímenes sin resolver. En sus paredes se exhiben fotografías de personas desaparecidas
cuyas familias aún esperan respuestas. Un recordatorio visual de las historias humanas que hay detrás de cada número de caso. El detective Morales resumió quizás mejor el legado de Rebecca durante una entrevista con motivo del primer aniversario de la condena de Jenkins. Rebecca Hamilton fue silenciada a los 16 años, pero su caso ahora habla por las víctimas que han esperado décadas para conocer la verdad. El mensaje para los autores es claro. No hay plazo de prescripción para el ADN. No hay fecha de caducidad para las pruebas conservadas adecuadamente. La ciencia evoluciona y los secretos ocultos durante generaciones pueden salir a la luz con una sola célula. Para las miles de familias estadounidenses que aún esperan respuestas sobre sus seres queridos desaparecidos, el caso de Rebecca ofrece algo precioso, una esperanza tangible. Cada caso sin resolver que se resuelve gracias a la genealogía forense, valida su negativa a olvidar, a seguir adelante, a aceptar el misterio como el capítulo final. En cuanto a Harold Jenkins, el hombre que asesinó a una adolescente, y luego pasó 40 años sumergiéndose en el dolor de su familia. Cumple su cadena perpetua en aislamiento. Su nombre se desvanece de la memoria de Galsburg, mientras que el de Rebecca se vuelve más vibrante con el tiempo. Su historia nos recuerda que la justicia no tiene calendario, que las pruebas susurran la verdad a lo largo de décadas, que la ciencia puede salvar la distancia entre lo que se perdió y lo que aún se puede encontrar. Para más historias sobre casos sin resolver resueltos gracias a avances forenses, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Porque cada desaparición sin resolver merece atención, cada familia merece respuestas, y cada víctima merece que se escriba su capítulo final, sin importar cuántos años lleve.